lugar, pues buena tarde para todas las personas que están conectadas en este espacio. Y quiero en nombre del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pues agradecer a Responsabilidad Integral particularmente y también pues saludando también a colegas de otras entidades con quienes hemos venido trabajando pues a lo largo de los últimos años todos los temas relacionados con la gestión de sustancias químicas, pues como Ana lo mencionó, especialmente en el marco pues del proceso que tuvo el país de adhesión a la OCDE y pues todos los retos que implicó dicho proceso. También, asimismo, como Ana lo ha mencionado, voy a presentarles a ustedes a continuación el itinerario que ha tenido el país en relación con el conocimiento de la situación nacional referente a la gestión de sustancias químicas, la cual básicamente, ese recorrido se ha dado gracias al desarrollo de un instrumento, una publicación que es el Perfil Nacional de Sustancias Químicas en Colombia, el cual pues nos ha permitido a lo largo de los años tener un panorama de cuál es la situación en el país relacionada con distintos aspectos de la gestión de sustancias químicas. Por favor, me confirmen si me están escuchando bien, ¿está el volumen bien o está bajito o muy alto? Perfecto, Rodolfo. Estamos bien. Gracias. Bien, están viendo ustedes el contenido de la presentación que voy a hacer para ustedes. Es una presentación pues muy resumida porque pues el tema es supremamente amplio. En primer lugar, pues cuáles son los antecedentes de ese Perfil Nacional de Sustancias Químicas en Colombia, cómo se ha dado su desarrollo. Posteriormente, presentar a ustedes algunos resultados de lo que fue el desarrollo y la publicación del Perfil Nacional de Sustancias Químicas publicado en el año 2012 y finalmente, de igual manera, los resultados que se tuvieron en una actualización de ese Perfil de Sustancias Químicas de 2012 que se desarrolló en el año 2015. Bien, en relación el primer punto, los antecedentes del Perfil Nacional de Sustancias Químicas, aquí pues presento, de manera esquemática cómo ha sido el itinerario. Este Perfil Nacional se publicó por primera vez en el año 1998. En ese momento, el interés o el enfoque que tuvo por parte del gobierno nacional fue plaguicidas y productos utilizados especialmente en la agricultura, los agroquímicos. Entonces, en él, pues, la mayor parte de la información que se encuentra allí está relacionada con este tipo de productos. Fue un trabajo en el cual participaron 4 ministerios principalmente, en su momento el Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, también apoyados por un equipo de expertos de la Universidad del Bosque. El resultado de ese trabajo fue una publicación impresa que, como les comento, se dio en el año 1998. Es una publicación pues que en este momento tal vez no es muy fácil de conseguir. Es posible que en bibliotecas especializadas, en bibliotecas de universidades o incluso de algunas entidades, todavía pues se pueda ubicar alguna copia de esta publicación. Muy seguramente pues en la Universidad del Bosque, como pues fue de allí el equipo de trabajo que participó, es muy probable que allí sea posible conseguirlo, pues para quienes estén interesados en ver cómo fue ese primer Perfil Nacional de Sustancias Químicas.
Bueno, otro tema fue que el título de esa publicación es el que se presenta allí en el cuadro azul. El título es Perfil para evaluar la infraestructura nacional de la gestión en sustancias químicas. Es decir, siempre el perfil nacional está enfocado en tratar de hacer o de obtener un panorama de cómo es la gestión de las sustancias químicas en el país desde diferentes puntos de vista. Posteriormente, ya ha pasado pues un tiempo considerable, en el año 2010 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible firmó con ONU y la Agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial un proyecto de cooperación internacional que estuvo enfocado para el desarrollo inicial de la iniciativa SAICOM en Colombia. SAICOM, seguramente ustedes han escuchado hablar, es la estrategia global para la gestión racional de las sustancias químicas a nivel internacional. En el marco de este proyecto se planteó como uno de los objetivos hacer una actualización de ese perfil nacional de sustancias químicas y de esa manera pues surgió y se publicó la segunda edición del perfil nacional de sustancias químicas en Colombia, que en este caso pues tuvo un enfoque o un alcance más amplio que la publicación anterior. Básicamente, pues a manera de resumen, está dividido en 12 capítulos. Cada uno de los capítulos aborda un tema particular relacionado con la gestión de sustancias químicas en el país. Y dos de los principales temas que se tuvieron en su momento fue el tratar de obtener una aproximación a un inventario nacional de sustancias químicas que hasta ese momento no existía en el país, o lo que, digamos, la información que se tenía era muy precaria o dispersa y no se había hecho un ejercicio para tratar de consolidarla. Y por otro lado también pensando precisamente en diversas preocupaciones relacionadas con, digamos, la peligrosidad y los usos de las sustancias químicas, se intentó hacer un ejercicio de priorización de sustancias químicas a nivel nacional para determinar eventualmente cuáles eran las sustancias sobre las cuales habría que enfocar el trabajo, particularmente desde las entidades del gobierno. Esta publicación, como les comento, se dio en 2012 y se dio tanto en forma impresa como en formato electrónico. Posteriormente, y ya dentro del, digamos, del proceso de adhesión a la OCDE, pues viendo las necesidades que tenía el país de actualizar algunos de sus instrumentos regulatorios y de otro tipo, se consideró interesante hacer una actualización de los capítulos 2 y 3 del Perfil Nacional publicado en 2012. Esos capítulos 2 y 3 corresponden justamente al inventario nacional y al esquema o ejercicio de priorización de las sustancias químicas. Se planteó esto dado pues que ya se contaba con mayor información y más herramientas que permitieran, digamos, ampliar un poco más el ejercicio inicial realizado en el año 2012. Esta actualización se hizo en el año 2015, pero el documento final resultó en el año 2017. En este caso, digamos, el inventario estuvo enfocado a cubrir un periodo del año 2003 al año 2012. En el perfil del año 2012, el inventario nacional se hizo únicamente teniendo un año digamos, se enfocó en un solo año, aquí se amplió a un periodo mucho más largo, y también se enfocó particularmente en sustancias químicas de uso industrial, dado que digamos, en los años transcurridos desde la publicación anterior, pues digamos, evidenciamos que en este tipo de sustancias era donde tal vez existían los mayores vacíos de regulación y de otros instrumentos de control a nivel nacional.
Esta última publicación, esta actualización del perfil, se dio únicamente en un formato electrónico y más adelante les voy a indicar pues unos enlaces donde ustedes pueden descargar de manera gratuita tanto el perfil nacional de 2012 como la actualización desarrollada en el año 2015. Bien, en relación específicamente con el perfil nacional del año 2012 y los resultados que de él se obtuvieron, como les comentaba, el desarrollo de este documento se dio en el marco del proyecto que está mencionado allí, fortalecimiento de la gobernabilidad nacional para la implementación de la estrategia SAICOM en Colombia, cuyo duración de ese proyecto fue del año 2010 al año 2013. En esa actualización del perfil nacional pues se tuvo en cuenta un modelo, una guía de UNITAR, que es el Instituto de las Naciones Unidas para la Capacitación Técnica, y de allí es donde salen, digamos, los 12 capítulos en los cuales está dividida la publicación. Toda la información que quedó plasmada en el perfil nacional fue un esfuerzo pues muy grande de parte de las personas que desarrollaron esta labor, y básicamente consistió en la consulta de una serie de bases de datos presentes tanto en entidades gubernamentales como privadas, entrevistas con personal clave que pudieran aportar información pues de valor, y unas encuestas efectuadas también a nivel de otras entidades regionales, academia, institutos de investigación y el sector privado, de tal manera que toda esa información se pudiera organizar y presentar en el documento final. Este es una figura pues digamos, de la carátula de la publicación, y aquí está el enlace a través del cual ustedes pueden acceder al archivo magnético de esta publicación. Muy rápidamente y de forma muy resumida en relación especialmente con los capítulos 2 y 3, el inventario y el ejercicio de priorización, les presento esto. Luego pues de toda esa recopilación y análisis de la información, se llegó a determinar que eran alrededor de unas 772 sustancias químicas individuales las que digamos, las que conformaban la mayor parte del inventario nacional. Es decir, eran estas 772 sustancias, eran las que más se producían, comercializaban, se consumían o se importaban a nivel nacional. Digamos, la clasificación que está aquí en esas 7 grupos o categorías se hizo pues de manera arbitraria para poder agrupar las sustancias de acuerdo pues con unos criterios particulares, no, digamos, no tienen algún interés o siguen un lineamiento normativo, sino simplemente fue por facilidad para organizar la información. Asimismo, el inventario, como les comento, se enfocó particularmente en un año, que fue el año 2007. ¿Por qué la diferencia? Es decir, en la revisión de toda la información se vio que uno de los, digamos, de las debilidades que tenemos aún en cuanto a la información relacionada con las sustancias químicas es que no es factible o no es posible en este momento tener una información actualizada en tiempo real o en unos periodos cortos. Entonces, por ejemplo, en el año 2012, cuando se publicó el perfil, la información más reciente que se podía conseguir pues de manera mucho más completa estaba al año 2007. Entonces, por ese motivo, los datos que quedaron plasmados en este perfil se refieren al año 2007 y no a años posteriores. Esta gráfica que se muestra acá y la cifra de 28 millones de toneladas fue el resultado que se obtuvo de la cantidad de sustancias químicas que se consumieron en Colombia en ese año 2007, de los cuales pues están divididas en las 7 grupos o categorías que mostramos anteriormente, y pues ustedes ven que digamos en este caso un porcentaje muy grande de ellos precisamente corresponde
a petróleo, gas natural y sus derivados. El otro ejercicio que se realizó y pues que fue de interés fue realizar digamos, un ejercicio o tratar de obtener una forma de priorizar las sustancias químicas. Los expertos que trabajaron en el desarrollo del perfil, digamos, desarrollaron una metodología en la cual tuvieron en cuenta 5 variables de priorización, que son las que están mostradas en la primera columna de la tabla, y cada una de estas variables se le asignó un coeficiente de, digamos, un peso o un coeficiente de sensibilidad, de tal manera que aplicando una ecuación que ustedes pueden ver en el documento, se podía llegar a obtener qué tan prioritaria era una sustancia dependiendo de sus características, las cantidades que se consumían, el número de regiones donde se consumía en el país, el número de, digamos, de clases industriales en las cuales se utilizara, y también el número de eventos de emergencia que estuvieran asociados a esa sustancia. Al aplicar esas 5 variables al grupo de las 772 sustancias, pues resultaron alrededor de unas 70 sustancias que fueron las que obtuvieron los puntajes más altos aplicando ese criterio de priorización, y de esa manera pues digamos, se obtenía una tabla de cuáles eran las sustancias que eventualmente debían ser, sobre las cuales se debía tener un mayor control. Son tablas de pronto muy largas para poder mostrarlas en este formato de presentación, pero yo los invito pues a consultar el documento y allí pues pueden obtener de manera muy detallada cómo fue que se desarrolló el ejercicio de priorización y los resultados que se obtuvieron. Finalmente, unos resultados generales que se obtuvieron de todo el desarrollo de ese perfil nacional de sustancias químicas de 2012, básicamente en relación con conocimiento e información, fue que si bien en el país ya existían y existen bases de datos donde hay información sobre las sustancias químicas que están presentes en el mercado nacional, infortunadamente esas bases de datos están muy dispersas, básicamente porque cada entidad o cada sector, digamos, del gobierno creó su base de datos teniendo en cuenta el aspecto que le interesaba cubrir o unas sustancias que son de interés. Por ejemplo, el sector agricultura pues tiene unas bases de datos con información muy buena relacionada con plaguicidas, con agroquímicos. El sector minas y energía pues tiene también toda la información relacionada con carbón, petróleo, gas y otros productos derivados de estas sustancias o estas materias primas. El sector transporte como tal maneja también cierta información sobre el transporte en el país sobre las sustancias químicas, pero como les comento, no había una manera de poder compilar toda la información en una sola base de datos o en un solo instrumento que permita hacer una consulta, digamos, rápida y con diferentes criterios. Entonces, de esa manera, pues a raíz de este resultado, eso dio pie para que desde el gobierno nacional empezáramos a considerar la manera de cómo mejorar esta debilidad y poder tener una información mucho más consolidada. Este ejercicio del perfil nacional pues fue digamos, se pudo hacer esa consolidación, pero pues la labor fue bastante dispendiosa precisamente debido a esa dispersión de la información. Y por otra parte, otro resultado interesante que se dio fue pues digamos, evidenciar o darnos cuenta también que desde la normativa o la reglamentación que existía en ese momento, de igual manera esa normativa estaba dispersa, estaba enfocada en algunas sustancias químicas en particular que podían ser las de mayor interés, como por ejemplo los plaguicidas, especialmente los de uso agrícola, o productos que tenían o tienen aún un gran potencial de comercialización, como son por ejemplo el carbón o los derivados del petróleo,
pero no había o no hay, pues ya en eso estamos trabajando desde hace varios años, una norma o una reglamentación general que permita hacer una gestión de todas las sustancias químicas bajo una, digamos, una legislación común. Entonces, estos dos resultados también en cuanto a la información y la dispersión de normativa, pues fueron ejercicios interesantes de ese perfil nacional y que sirvieron como base para el trabajo que se desarrolló posteriormente en el marco del proceso de adhesión a la OCDE. Finalmente, ya para en relación con esa actualización que se hizo de los capítulos 2 y 3 del Perfil Nacional de Sustancias Químicas, pues bueno, este es digamos, un recorrido histórico del perfil del año 98, posteriormente el del año 2012, la actualización que se hizo en el 2015 y pues es, digamos, factible, no descartamos la posibilidad de que en un futuro, en años futuros, podamos hacer ya sea una tercera edición del perfil nacional, de pronto con otro enfoque, y pues obviamente para que podamos ver progresivamente cómo ha mejorado y se ha fortalecido la gestión de las sustancias químicas en el país. Bien, como les comentaba tal vez también anteriormente, a raíz digamos, del proceso de adhesión a la OCDE y teniendo en cuenta los resultados del Perfil Nacional de 2012, en el Ministerio de Ambiente tuvimos la iniciativa de desarrollar un proyecto con la Universidad Nacional de Colombia a través de un concurso, de un contrato entre las dos entidades, para hacer esa actualización. Qué pena te interrumpo, es Señor. que nos dicen personas que se escucha una interferencia, tú tienes aislado tu micrófono, algo así, algo que se está escuchando. Perdón, Ya. No, estoy solo, voy a tratar, ya mejorado. Sí, voy a tratar de tener el micrófono un poco más cerca a los labios. Bien. Como les comentaba, este ejercicio digamos, de fortalecer mucho más ese inventario nacional se planteó inicialmente para poder hacer digamos, la recopilación de información y obtener un inventario para un periodo de 10 años, entre 2003 y 2012, a diferencia del ejercicio anterior que solamente había cubierto un año de inventario. Y de igual manera, digamos, volver a revisar ese tema de la priorización y proponer alguna metodología que fuera tal vez un poco más elaborada y que permitiera eventualmente hacer priorizaciones de acuerdo con criterios múltiples, es decir, que no fueran unas variables fijas como las 5 que se mostraron anteriormente, sino que especialmente para las entidades del gobierno nacional, se tuviera alguna herramienta para que cada entidad pudiera darle prioridad a uno o varios criterios y de esa manera poder determinar algunas sustancias que fueran de mayor interés, por ejemplo, para el sector salud, eventualmente otras para el sector ambiente, para el sector comercio, trabajo, transporte y así sucesivamente. En esta presentación, por el momento, solo voy a enfocarme en el inventario, los resultados de ese inventario nacional, y yo les invito también a consultar la publicación del perfil actualizado para que ustedes puedan mirar allí cómo fue que se desarrolló esa metodología para realizar la priorización de las sustancias químicas. Básicamente, digamos, este enfoque en el inventario es por temas de tiempo. Este es digamos, una imagen de la carátula de ese perfil nacional actualizado, volumen 2, y el enlace que está allí presente los lleva a poder descargar tanto el documento como tal, así como una serie de anexos que hacen parte del mismo, donde hay pues toda la información que se obtuvo en este desarrollo. Bien, en relación con ese inventario,
nuevamente, así como se había hecho en el perfil del año 2012, y pues que, digamos, el ejercicio de ese momento sirvió también para enfocar mucho más este trabajo. Básicamente, en este caso, la información se obtuvo de dos fuentes principalmente. Por un lado, la encuesta anual manufacturera del DANE, de donde se puede obtener información de producción y consumo de sustancias químicas. Y las consultas de aranceles que maneja la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para obtener los datos de importaciones y exportaciones de sustancias químicas. Este es un recorrido, digamos, de cómo fue la metodología. Primero, pues, una selección de unos códigos arancelarios en la DIAN o los códigos de clasificación central de productos en el DANE para poder identificar qué códigos estaban relacionados con sustancias químicas. Posteriormente, de igual manera se hizo una clasificación de sustancias químicas básicamente por uso, a diferencia del perfil de 2012, en donde los grupos de sustancias químicas, pues los criterios fueron diferentes. En este caso, se buscó enfocarlas por el uso que se da a la sustancia. Luego, analizar, digamos, la información que hay bajo esos códigos arancelarios y esos códigos CPC a lo largo de ese periodo de 2003 a 2012, buscando pues todas las sustancias químicas que allí aparecieran y un ejercicio de consolidación de la información para poder analizarla y presentarla. Básicamente en esta tabla pues se muestra por un lado cuáles fueron los tipos de uso que se establecieron para las sustancias químicas. Entonces, por ejemplo, un grupo es los minerales o materiales radioactivos, otros son sustancias cosméticas, fertilizantes y abonos, sustancias naturales no peligrosas, plaguicidas, minerales en bruto, bueno, todos los que están allí. Y al lado derecho están el número de códigos arancelarios o códigos CPC asociados a cada uno de estos tipos de sustancia. Si ustedes ven en la parte final de la tabla, en la fila número 11, todas las, digamos, donde se agrupan las sustancias químicas de uso industrial, son las que tienen una mayor cantidad tanto de códigos arancelarios como de códigos CPC asociados. Adicionalmente a digamos, a este tema, y como les comentaba también antes, las sustancias químicas de uso industrial fueron de interés particular debido a que tal vez eran de las que menos se conocía y acerca de las cuales no existía y aún no existe una reglamentación o una legislación que permita su conocimiento y su control. De esta manera, entonces, el inventario que se plantea en esta publicación estuvo enfocada especialmente a sustancias químicas de uso industrial, si bien también se presentan resultados de otros tipos de sustancias de las categorías que aparecen acá. Pero, como les digo, allí van a encontrar principalmente información sobre sustancias químicas de uso industrial. Bueno, esta es digamos, la tabla anterior presentada en forma de gráfica de un total de 1076 códigos CPC asociados a sustancias químicas, 638 de ellos corresponden a sustancias químicas de uso industrial, pues es la proporción más alta. Y de igual manera para los códigos arancelarios, de 2215 códigos, 1361 están asociadas a sustancias químicas de uso industrial. Es decir, en esta lámina presento algunos factores de incertidumbre que hay que tener en cuenta en el momento de analizar las cifras que se presentan en el perfil. Uno de esos factores es, por ejemplo, que los datos que obtiene la DIAN están mucho más actualizados que los del DANE. Las cifras de la DIAN casi que se pueden consultar al día, o sea, son casi en tiempo real, mientras que los del DANE, dado que son a través de una encuesta y esa encuesta, pues la periodicidad de la encuesta es anual, la información pues obviamente tiene digamos, un retraso, entre comillas,
en relación con las cifras que presenta la DIAN. Por otro lado, los códigos CPC, de donde obtenemos producción y consumo, son mucho más específicos que los códigos arancelarios. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que bajo un código CPC es mucho más factible encontrar una sola sustancia química que en los códigos arancelarios. Muchas veces bajo los códigos arancelarios no se encuentra una sola sustancia, sino varias sustancias, de tal manera que el valor o la cifra que se puede visualizar allí corresponde al número total de sustancias y no a una sola. Entonces, pues esto hay que tenerlo en cuenta en el momento de analizar las cifras. Y así sucesivamente con los otros dos factores que se muestran allí. Bien. Ya en cuanto a los resultados, pues voy a presentar muy rápidamente unas cifras globales y nuevamente, como les digo, los invito a consultar la publicación para ver más en detalle. Año a año, las barras muestran pues la cifra de consumo y producción de sustancias químicas de uso industrial en el país. En miles de toneladas, pues se puede ver cómo a partir del año 2007, especialmente el consumo, pues se incrementó significativamente. De igual manera, en cuanto a la distribución de importaciones de sustancias químicas, la franja marrón corresponde a sustancias químicas de uso industrial, es decir, de todos los tipos de sustancias, las sustancias químicas de uso industrial corresponden a más del 50% del total de sustancias que se importan en el país. Y acá se muestran también en barras cifras de importaciones y exportaciones de sustancias químicas a lo largo pues, del periodo. Digamos que también pueden encontrar allí en el perfil, en la publicación, tablas como esta en la cual digamos, están agrupadas en orden pues, de mayor a menor, las sustancias de mayor o menor consumo. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá que, por ejemplo, la sustancia más exportada es cemento blanco, no corresponde a una sola sustancia, sino a una categoría, a una clasificación pues muy grande, y de igual manera puede haber otras sustancias, ya sea individuales como el carbonato de calcio, el amoníaco, o grupos de sustancias como por ejemplo preparaciones para venta al por menor o descripciones de este tipo. Todos esos son descripciones que corresponden directamente al código arancelario o código CPC. Esta misma tabla, pero por ejemplo para las sustancias de mayor cantidad de importación, lo mismo para las de mayor consumo y las de mayor producción en el país. Estas pues son tablas mucho más completas que pueden encontrar en los anexos del perfil nacional. Finalmente, como conclusión de todo este inventario, pues se vio básicamente que Colombia es un país importador y consumidor de sustancias, consume e importa mucho más de lo que exporta o produce en relación con sustancias químicas de uso industrial particularmente. Y otro resultado interesante del inventario fue que todas las, digamos, aranceles, códigos CPC, perdón, aranceles o códigos CPC, únicamente se pudieron identificar entre 300 y 400 sustancias puras o sustancias a las cuales se le puede dar una identificación específica o un número CAS como tal. Otras cifras, como por ejemplo las mezclas u otros, son eso, o sea, no son sustancias individuales, sino mezclas o descripciones de sustancias que agrupan muchas sustancias individuales. Esto pues, fue importante porque para el ejercicio de priorización posteriormente, porque únicamente para aquellas sustancias que se identificaron plenamente como puras o como individuales, se les pudo asignar un peligro o sus peligros asociados al sistema globalmente armonizado,
ejercicio que también encuentran en uno de los anexos del perfil nacional. Finalmente, pues como les comento, el resultado de este ejercicio pues fue una actualización, o nos dimos cuenta que ya pudimos obtener una información mucho más exacta de la situación nacional en relación con un inventario de sustancias en el país, pero pues nos dimos cuenta que aún seguíamos y seguimos en muchos casos careciendo de una información más exacta, especialmente en cuanto a las sustancias individuales que se comercializan a nivel nacional. Aquí están presentados los nombres del equipo de trabajo que pertenece a la Universidad Nacional de Colombia y que fue quien desarrolló la actualización del perfil. Y finalmente, pues los datos de contacto de Diego Escobar, el coordinador del grupo de sustancias químicas, y el mío para cualquier consulta o información adicional que quieran obtener al respecto. Muchas gracias. Ana, ¿nos escuchas? Perdón, qué pena. Gracias, Rodolfo, qué pena. Lo que decimos es que ahorita vamos a arrancar con el tercer bloque de la agenda, después de la intervención de Rodolfo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde nos dio esa radiografía que trabajó Minambiente para el perfil de sustancias, y después, digamos, también como parte de una respuesta inicial a la OCDE, sacar un inventario preliminar de esas sustancias iniciales, que son 256, ¿cierto, Rodolfo? Ya se me olvidó el número. Bueno, pero entonces vamos a hacer el abrebocas. Pero las que pasamos de sustancias químicas del 2015-2016 fueron 250 y... Bueno, alrededor entre 300 y 400 sustancias, digamos, individuales que se pudieron identificar dentro de las, digamos, de las que más se comercializan o producen o importan en el país. Gracias. Entonces, ahorita vamos digamos, ¿cuál es la reglamentación existente que tenemos en el país? Pues que está relacionada con sustancias químicas. Más adelante, pues Luis va a hacer todo el marco de lo que es riesgo laboral en relación con las enfermedades laborales derivadas pues, digamos, por la exposición de trabajadores a sustancias químicas. Pero de manera, digamos, holística, el marco general incluye, pues, como primera medida los convenios internacionales ratificados por el país que están relacionados con sustancias químicas. Entonces tenemos el convenio de Rotterdam y Basilea, que es sobre lo referente a las restricciones para el comercio internacional y transporte transfronterizo de sustancias químicas peligrosas. Está pues el Minamata, que particularmente pues se dedica a una sustancia que es el mercurio. Está lo que mencionaba Rodolfo del SAICON, que es ese enfoque estratégico para la gestión integral de sustancias químicas, que es una adopción de un acuerdo voluntario entre esos, pues Colombia es parte o actor en este tema, y están los convenios de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, en relación con la seguridad, la seguridad laboral por exposición a sustancias químicas y prevención de los accidentes químicos o accidentes mayores. También contamos, digamos, con un marco general ya más específico que data desde 1974 con el Código Nacional de Recursos Naturales. Tenemos la ley sanitaria en 1979, está pues en el año 1993, que es la creación del SINA, la ley 99, que le da también pues la bienvenida al Ministerio de Ambiente en ese momento. En el año 2012 está toda la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el país, que es la ley 1523. Así también en ese mismo año se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales, la ley 1562. En el año 2005 pues está nace esa Política Nacional de Gestión de Residuos Peligrosos, que está siendo actualizada, y pues va a haber una nueva versión muy pronto.
Está en el 2009 lo que mencionaba Rodolfo, esa primera versión del Perfil Nacional de Sustancias Químicas actualizada en 2012 y 2015. En el 2013 también pues en el marco de SAICON, y como ya se estaba dentro de las agendas del gobierno adentrando ese proceso de adhesión de Colombia a la OCDE, se cuenta con ese Plan de Acción Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas en Colombia, cuyo marco de acción es 2013 a 2020, finaliza este año. Y está en el 2016 el COMPES 3868 en el que trabajamos Rodolfo, Luis y quien les habla, Ana María, y otros actores, ¿no? Andrea Soler de MinSalud, está también Juan Carlos Minambiente, Andrea López, Diego Escobar, Marta Hoyos, Gladys Puerto, Patsy Lizarazo. Desde el Ministerio de Trabajo pues estaba Luis, estaba Jessy Niño, Lady Dueñas, o sea, un grupo de actores de comercio, Nelson y otras personas que han estado como Daniel Quiroga, entre otros más actores en la unidad, pues tenemos a Sandra Estupiñán y a otras personas que también, Wilson, que estaba antes en la unidad, que se trabajó en esa política de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas. En el 2018, por la ley 1496, fue la adopción del sistema globalmente armonizado, y en el 2019, pues nace esta ley 1968 que pues regula el tema de asbestos en el país. También está la resolución 2075 de 2019, es donde se actualiza ese manual técnico andino para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola, que en este momento es el único grupo de sustancias químicas, los plaguicidas químicos de uso agrícola, que tienen una evaluación tanto ambiental como toxicológica realizada, pues la ambiental, por el Ministerio, por la ANLA, el INS realiza esa evaluación de riesgo toxicológico, y al final el que pues da esa aprobación del registro de esos plaguicidas químicos de uso agrícola es el ICA, para ver pues esa efectividad de seguridad del producto. Entonces, lo que buscaba en sus inicios la OECD es que decía, bueno, ustedes tienen este marco donde se hace evaluación ambiental y toxicológica para estos plaguicidas químicos de uso agrícola. El reto para el país es tener un símil en cuanto a esa evaluación ambiental y toxicológica para los sustancias químicas de uso industrial. Entonces ahí es donde viene toda esta nueva aventura que sirvió como catalizador entre las entidades del gobierno para poder trabajar estos temas que sí o sí son importantes para el país, porque, digamos, nos pone a hablar en el lenguaje internacional y a poder reducir, como se mencionaba antes, esas barreras técnicas al comercio. Entonces, es ahí donde vamos a presentar, digamos, los avances en relación con el proyecto de resolución para implementar el SGA, Sistema Globalmente Armonizado para la Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en lugares de trabajo. Ya esto nos pone como un primer punto en ese pilar de gestión de sustancias químicas, y estamos en armonización con los lineamientos internacionales. Entonces, Javier, ¿por qué debemos implementar el SGA en el país? Gracias, Ana. Así es. De acuerdo al decreto 1496, adoptar el SGA en Colombia nos permite, número uno, comunicar adecuadamente los riesgos de las sustancias químicas, poder tener un sistema único de clasificación en todo el territorio nacional, que es donde aplica precisamente este decreto. Nos ayuda a clasificar por un solo sistema todos los peligros asociados a las sustancias químicas y tener los instrumentos o usar los instrumentos para poder comunicar adecuadamente los peligros, como son las etiquetas y las fichas de datos de seguridad acordes al mismo decreto. Además, pues en el mismo decreto se dan algunas responsabilidades de los actores, el empleador, el comercializador, el fabricante o importador, así como los ministerios respectivos y las ARLs que intervienen en el proceso. Muy bien. Y también vamos a ver de una vez del proyecto de ley, Ana. No, vamos a pasar, pues digamos que el SGA, ya todos lo saben que se adoptó a través de la ley 1490, el decreto
el decreto 1496 de 2018, y ese ya establece que ese es el sistema para la clasificación y etiquetado de productos químicos en el país, que adoptó la versión 6 del SGA, pues del libro morado de Naciones Unidas, la versión 6. Entonces, a través de eso se van a derivar unas reglamentaciones específicas, y en este momento Javier les va a dar precisamente ese summary, ese contexto del proyecto de resolución que estuvo en consulta pública durante este periodo de la pandemia COVID-19, que implica la implementación ya del SGA en uno de los sectores donde se debe realizar esa adopción, que es en lugares de trabajo. Así es. Este proyecto de norma, tiene como objeto, pues, precisamente definir cuáles son las acciones que deben desarrollar los empleadores en el lugar de trabajo para precisamente aplicar este sistema globalmente armonizado, por supuesto en relación a la clasificación, la comunicación de los productos químicos y, por supuesto, velar por la protección de los trabajadores y del medio ambiente. Entre los aspectos a destacar está las definiciones en el tema de mezclas, por ejemplo, en la categoría de carcinógeno, si la sustancia carcinógena está por encima del 0.1, en el caso de categoría 1A, o del 1% para categorías 1B y 2, se denomina que esa mezcla es de característica carcinógena. Asimismo, para las otras peligrosidades como la toxicidad, con su respectivo porcentaje en la mezcla mayor al 0.3 y al 3% respectivamente, de acuerdo a la categoría, y también para la toxicidad en órganos diana respectivamente. También este proyecto de norma nos habla acerca de la actualización de la información de las etiquetas y las fichas de seguridad. En el caso de las fichas de seguridad, cada 5 años, cuando se sustituyan o adicionen productos químicos peligrosos o cuando haya actualización de información de los peligros y riesgos. También nos habla este proyecto de normas de las condiciones de los envases de las sustancias y productos químicos que deben estar diseñados para evitar pérdida de producto. Deben ser fuertes y sólidos, con sistema de cierre reutilizable respectivamente. Y finalmente nos habla acerca de las obligaciones que deben tener tanto los empleadores, los trabajadores, en temas correspondientes al sistema globalmente armonizado, las etiquetas, las fichas de seguridad, las capacitaciones, y por supuesto también las responsabilidades de la administradora de riesgos laborales. Listo. ¿Y qué dice en relación al IS, Javier? Si queda adoptado de la manera como más o menos salió a consulta pública. Bueno, que la inspección, vigilancia y control es a cargo de quién. Sí, la inspección y vigilancia, gracias Ana, está a cargo de las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo. Ese es lo que viene en este proyecto de norma. Además habla del periodo de implementación. Se deberá implementar el SGA en un plazo de 24 meses, en el caso de sustancias puras, y de 36 meses para mezclas a partir de la expedición de esta resolución. Listo, Javier, muchas gracias. Entonces, aquí también queríamos mostrarle que nosotros desde Responsabilidad Integral estamos trabajando con Diego Gotelli, que lo han escuchado en algunos webinars, que digamos es un actor técnico estratégico para nosotros en el tema de SGA, y digamos que una persona que fue parte del equipo, Jorge Mario Gallego de Andercol, pero básicamente con Diego Gotelli, Javier y yo estamos desarrollando esa metodología para identificar y valorar el riesgo químico en lugares de trabajo, digamos en este marco de la implementación del SGA en sitios de trabajo, y este artículo estará próximamente publicado en la revista de Acoplásticos, pero también tendremos un workshop técnico donde 2 días estaremos trabajando en esta metodología. Pues lo íbamos a hacer en agosto, pero pues bingo el COVID, entonces vamos a hacer una abrebocas virtual en octubre que les vamos a invitar, pero pues digamos que el evento lo hemos corrido para el próximo año, pero pues la metodología está bien interesante y se las vamos a compartir.
Entonces, siguiendo con para ya darle paso por fin a Luis, vamos a mencionar un poco rápidamente en qué va ese decreto para la adopción del programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial. Como vemos en este mapa, en este color, pues como rosadito, pues lo veo yo así como rosadito, están los países que tienen un sistema de información y una regulación específica, pues en temas de sustancias químicas, de esos programas de gestión. Entonces, pues vemos que básicamente, pues la Unión Europea en Europa, está en Estados Unidos y Canadá. Y me sorprendió que, digamos, bueno, en verde están aquellos que tienen una regulación, pero digamos que no tienen información compartida, como por ejemplo China, pero dicen que los que están en raya, y aquí está Colombia, son los que están trabajando en esos procesos regulatorios. Entonces, digamos que de América Latina destacan a Colombia y a México. Básicamente encontramos que hay alrededor de 50 países que cuentan con inventarios consolidados de sustancia química, que era lo que decía Rodolfo, que se trató de hacer en el país en las versiones del perfil de sustancias químicas, pero hasta el momento no contamos con un modelo sistemático que permita tener esa información al día a día actualizada. Entonces, ¿qué países sí tienen eso? Pues digamos que hay diversos, pero pues digamos que uno de los esquemas que más se conoce es el famoso REACH de la Unión Europea. También está el inventario de Estados Unidos y Canadá, que Canadá, digamos, ha sido uno de los actores que técnicamente apoyó mucho a Colombia en el proceso de adhesión a la OCDE, con las capacitaciones virtuales que nos hicieron para conocer ese sistema de gestión de sustancias químicas, aunque digamos lo interesante para ellos es que ellos son los que, digamos, a través de sus laboratorios son los que la industria le pasa a qué sustancia, y ellos son los que la evalúan y condensan la información a través de las pruebas que el gobierno mismo realiza. Obviamente, pues que aquí no se podría hacer de esa manera, pero pues Canadá nos compartió su información. Entonces, básicamente en estos sistemas regulatorios, lo que uno entrega es la información, un consolidado de información de la sustancia para poder, a partir de esa información y unos usos previstos, poder establecer y realizar esas evaluaciones de riesgo, y si es el caso y digamos si son unas condiciones priorizadas de peligros, unos programas de manejo de riesgo. Y cuando hablamos de la información específica de las sustancias químicas, pues nos referimos a ese ADN, que son las, pues digamos, propiedades y ensayos físico-químicos, todas las pruebas toxicológicas, ecotoxicológicas, las pruebas de mutagénicos y otros, pero digamos que eso condensa la información de la sustancia. ¿Por qué es importante que estos 50 países y otros que eventualmente tendrán como Colombia tengan inventarios o sistemas o programas de, digamos, de gestión de estas sustancias? Pues uno, porque hay una reducción de barreras técnicas al comercio, porque ya hay una información, digamos, y un conocimiento sobre esas sustancias. Nos adentramos al mundo de la armonización internacional, pues como lo decía Javier y también lo planteó Rodolfo en sus apartes de presentación, pues ya el hecho de tener un sistema, digamos, internacional que ha sido adoptado por muchos países nos permite, digamos, validar la información más fácilmente, como es el SGA. Otro, poder contar con evaluaciones de riesgos de las sustancias químicas antes de ser comercializadas, producidas y comercializadas. Asegurar la protección a la salud y al ambiente, porque pues sabemos que estamos expuestos en un mar de sustancias químicas, porque todo lo que nos circunda tiene sustancias. Entonces nosotros al final, como usuarios de esos productos, pues podemos garantizar que estamos protegiendo nuestra salud, pero también pues el entorno, el ambiente lo está. Y tomar medidas concertadas sobre ciertas sustancias, o sea, si son sustancias que al final pues no se pueden manejar por su no tanto por su peligro, sino porque no se han tomado esas acciones adecuadas para poder usarlas, pues entonces ya se debe tomar decisiones más radicales, como prohibirlas para ciertos usos o, pues en dado caso, vetarlas en un entorno.
Entonces, aquí vemos en este gráfico cómo es de manera general lo que es el REACH, que es ese registro, evaluación, autorización y restricción de químicos en la Unión Europea, pero básicamente lo que queríamos mostrarle es que tiene el paso a paso de la gestión del riesgo, si hacemos un símil con la ISO 31000, entonces tenemos identificación pues de esos peligros de las sustancias químicas, de ese ADN de la sustancia, la información, cuáles son esas condiciones de exposición, la identificación de los peligros, lo que es la evaluación de riesgos y las medidas preventivas. Entonces, todo ese esquema son los que permite tomar decisiones con respecto a qué se debe hacer con esas sustancias para ciertos usos y en ciertos escenarios. Como estaba en un decreto pasado, en borradores que salieron a consulta pública nacional, pues en el país desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, aunque también participan en su proceso normativo otros ministerios, que es el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio del Trabajo. En las versiones públicas que se conocieron hasta 2019, pues el esquema de gestión de sustancias químicas de uso industrial nos decía que de acuerdo a unas clases y categorías de peligro y a un umbral pues que se iba a establecer, entonces había que hacer un registro, los importadores y fabricantes de esas sustancias. Después de 2 años de iniciar ese registro, se iba a tener un inventario de esas sustancias químicas, consolidar esa información en un inventario y después, si se seguían registrando nuevas sustancias, pues de acuerdo a unas condiciones y unas priorizadas de unos peligros a salud y ambiente, pues se tenían que apropiar unos análisis de riesgo de esas sustancias y en algunos casos unos programas de manejo y reducción de riesgo a la salud y al ambiente y digamos que se iban a tener unos elementos adicionales como digamos, un monitoreo ambiental de esas sustancias, centros de toxicología que serán implementados pues a futuro en el país por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Trabajo para saber cuál es, digamos, ese comportamiento toxicológico de las sustancias y se podían también realizar investigaciones sobre esas sustancias que estaban, digamos, circulando en el país y ya eso permitiría tener una evaluación de desempeño de cuál es ese universo de sustancias químicas de uso industrial en el país. No obstante, hubo unos cambios en ese decreto como los conocíamos y lo que nos comentaron a través de una información compartida por Manuel Cáceres y por Jorge Mario de Andercol, entonces teníamos que, digamos, la industria a través de su representación gremial se sentó a trabajar con el gobierno en unas mesas de trabajo para concertar o para exponer una serie de, digamos, de preguntas o interrogantes de respecto a cómo estaba esa versión conocida del decreto y de esas reuniones que se realizaron entre enero y mayo del 2020 se realizaron, el gobierno entonces a puerta cerrada hizo la revisión de ajustes a ese proyecto de decreto y eso permitió pues tener ellos, digamos, a los gremios, a Acoplásticos y a la ANDI, hicieron una socialización de los cambios que podría tener ese nuevo proyecto de decreto de sustancias químicas de uso industrial y ahora pues va a salir a consulta pública esa propuesta de decreto, pues me imagino que en el próximo mes o en el siguiente y después habrá una consulta pública internacional de esa sustancia. Pero básicamente el proyecto de decreto incluye lo mismo que estamos viendo de los pasos de gestión de sustancias químicas, pero va a tener una etapa anterior al registro, que es el inventario de sustancias químicas, pero también después, cuando ya se consolida un inventario, se va a solicitar más información a través de pues, un esquema de registro, va a tener evaluaciones de riesgo al ambiente o a la salud y consta también de programas de manejo y reducción del riesgo a la salud o al ambiente. Entonces, el inventario pues, va a tener unas peculiaridades, me imagino, tiene un umbral establecido, va a tener un tiempo para copiarse esa información en el inventario, se van a tener que, van a estar dentro de ese inventario todas las, para los importadores y fabricantes, todas las clases y categorías de peligro del SGA de acuerdo a la versión 6.
Y después de eso, pues van a ver para las otras etapas, que es el registro, las evaluaciones de riesgo y los programas de reducción de riesgo, unas reglamentaciones específicas para establecer ya los detalles técnicos específicos y las reglas de juego de cómo van a ser, digamos, las obligaciones y los requerimientos técnicos para completar esas 3 etapas del programa. Pues algo muy importante es que, digamos, aquí ya entran en esa información que se va a entregar de las sustancias todas las clases y categorías de peligro de acuerdo a la versión 6 que fue la adoptada por el país en el decreto 1496 de 2018, como lo decía Javier, y eso cubriría entonces las 17 clases de peligros físicos, las 10 clases de peligros a la salud y las 2 clases de peligros al ambiente. No vamos a entrar en detalle ahí. Pero básicamente, digamos, es la información que va a salir próximamente a consulta pública. ¿Qué es importante de esto? Pues estar pendientes de cuando salga, pues haremos también un análisis más detallado del decreto. Como siempre es muy importante dentro de los procesos de consulta pública la participación de consolidación de comentarios, en este caso a través, pues lo que nosotros dos conocemos, Javier y yo, de los 2 gremios que representan industria, ANDI y Acoplásticos, y es importante pues que las empresas tengan en su radar de que deben contar con un inventario de sus sustancias químicas y que éstas se encuentren clasificadas de acuerdo con el SGA, en este caso pues la versión 6 que adoptó el país. Entonces, para continuar con el proceso le damos paso ahorita a Luis para hablarnos de ese manejo y actualización de enfermedades laborales precisamente como consecuencia de la exposición a sustancias químicas. Muy bien, buena tarde. ¿Me están escuchando, por favor? Sí, Luis. Muy bien. Bueno, procuraré entonces ajustarme por favor, yo controlo, ¿sí? Gracias. Bien, digo, procuraré ajustarme entonces al tiempo y pues eso significa que vamos a algunos temas, a pasarlos muy rápidamente. De todas maneras, voy a señalar que Daniel, permíteme el control porque si no, no puedo. Listo, Luis. Por favor, sí, yo lo controlo, si es tan amable. Listo. Bien, entonces, señalaré rápidamente en esta cronología de las normas que son pertinentes, como en el país hay una primera norma específica sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo, es la Ley 57 de 1915, denominada reparadora de daños por accidente de trabajo. No incluyó temas de prevención ni, por supuesto, tampoco de enfermedad laboral. Ahora, esta cronología la presento, ¿por qué? Porque sencillamente en ocasiones se alega que estas son normas nuevas y que no estamos aún preparados, que nos falta tiempo y experiencia para poder desarrollar estas actividades. Bueno, vamos a ver con las normas y las realizaciones, pues definitivamente no es de esa manera. Entre otras, también, además de haber pasado por la constitución de la Organización Internacional del Trabajo, el año pasado fueron 100 años atrás, de las reclamaciones que tenían los trabajadores del banano y los de los ferrocarriles, eran demandas relativas a la atención en materia de salud, no solamente como trabajadores, sino comunidad en general. Y esto lleva a que en el año 37 se expida la ley primera constituyendo el Centro Mixto de Salud de los Trabajadores en la zona bananera.
En el siguiente año se constituye el Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social. Y algo que normalmente no le prestamos atención es que con la Ley 36 en el año 42 y el Decreto 41 en el año 43 se constituye y se adscribe el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública al Ministerio de Higiene. Es decir, esta es la expresión absolutamente concreta en materia de seguridad y salud en el trabajo que comienza en este año de una forma pues muy interesante y que obviamente tendremos que mirar todo su desarrollo. Obviamente no será en esta oportunidad. Pero además, mediante esta entidad, en el año 55, por primera vez se adoptan los valores permisibles para químicos que habían sido aprobados en la 16ª reunión de Chicago en el año 54 por parte de la ACGIH. O sea, eso significa que desde hace 65 años que Colombia ha adoptado los valores permisibles de químicos que expide anualmente la ACGIH. En el año 46 se constituye el Ministerio de Higiene, que va a cambiar su nombre en el año 53 por el de Salud Pública. En esta década se constituye además el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, con la Ley 90 del 46, y este va a asumir el seguro de accidente de trabajo y enfermedad profesional a partir del año 64, es decir, desde hace 56 años que ha habido aseguramiento en materia de seguridad, en materia de accidente de trabajo y enfermedad laboral en el país, y las empresas estaban afiliadas al Seguro Social desde esa época, desde el año 64. En el año 68, pero para los públicos y oficiales, entonces se va a constituir la Caja Nacional de Previsión. ¿No? Me quedé sin control nuevamente. Daniel, me quedé sin control. Daniel, ¿qué es lo que le pasa a Luis? Claro, espérame. Actualización remota. Ahí ya puedes volver a compartir, Luis. En este momento no estoy compartiendo. No, estás compartiendo, ya puedes abrir pestaña completa. Oh, ya, ok. Listo. Bien. Y merece especial atención la expedición del Decreto Ley 2663 en agosto del 50, que es el Código Sustantivo del Trabajo, porque va a traer en su artículo 199 una modificación sustancial de la definición de accidente de trabajo que había consignado la Ley 57 del 15. Y se incluye por primera vez en nuestro país una definición de enfermedad profesional en el artículo 200, así como una tabla de enfermedades profesionales en el artículo 201, con 18 enfermedades profesionales. No obstante, en su numeral 14 tenía el señalamiento de 15 exposiciones más a diferentes químicos. Y en el artículo 202 está un tema que se ha prestado a controversia, el de presunción de enfermedad profesional, que no fue derogado, como pueden ustedes constatarlo, en el decreto 1295 del 94, y que va a cobrar especial relevancia en la situación actual con la expedición de los decretos 538 y 676 de 2020. Bien, hay una nueva tabla de enfermedades profesionales en el año 72, adicional al artículo 201 del Código Sustantivo, y una nueva después modificatoria con el decreto 778, donde se incluyen 40 patologías, y en ellas hay un número superior por exposición a químicos con 23 y cancerígenos con 12 adicionales. En los siguientes años, la ley 9 y la resolución 2400 del 79, las dos están vigentes, y pues
se conoce la Ley 9 como Código Sanitario Nacional, es la ley marco, dicen otros, de la salud ocupacional, ya que el título 3 finalmente agrupa los elementos que tienen que ver con la seguridad y la salud en el trabajo. Pero la resolución 2400, con sus 711 artículos que igualmente están vigentes, en el artículo 154 va a modificar por primera vez lo que había establecido el acto administrativo del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública del año 55, adoptando de manera permanente los valores permisibles de la ACGIH, que son los que actualmente nos rigen. Colombia, en la reunión de Ginebra del año 90, aprobó el convenio 170 y fue ratificado mediante la ley 55 del 93. Posteriormente se expide la ley 100 del 93 y el decreto 1295 del 94, que van a cambiar de manera igualmente importante todos los aspectos de seguridad social, dejando de lado la participación preponderante que tenía el Estado como tal, y ahora va a haber una participación mayoritaria, digámoslo así, definitiva, del sector privado, particularmente del sector financiero a través de sus aseguradoras en materia de pensiones, de salud y de riesgos laborales. Se expide también ese mismo año el decreto 1832, adoptando una nueva tabla de enfermedades profesionales, y se ratifica el convenio 174 mediante la ley 320 del año 96 sobre prevención de accidentes mayores, como ya se había mencionado. Nuevamente se expiden decretos como el 2566, que deroga el 778 con una nueva tabla de enfermedades profesionales con 42 patologías. Y en el año 2012 se expide la ley 1562, modificando el sistema de riesgos profesionales, ahora de riesgos laborales, y el programa de salud ocupacional de empresa que había mencionado el artículo 111 de la ley 9 y que se había reglamentado en su oportunidad con el decreto 614 del 84, la resolución 1016 del 89, y ahora tenemos el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que está compilado en el decreto 1072 del 2015. Y finalmente tenemos el decreto 1477 del 2014, que es la tabla vigente de enfermedad laboral, que ha sido modificada mediante los decretos 538 de abril de este año y el 676 del 19 de mayo del 2020. Pero recordemos también que se expidió la resolución 666 en abril, en donde se establece lo básico de los protocolos de bioseguridad de todas las actividades económicas que deben las empresas entonces incorporar al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, y que además señala que debe hacerse una actualización de la identificación de los peligros de la actualización y ejecución, obviamente, del plan anual de trabajo y de las demás actividades que competen. Pero sobre enfermedad quisiera también retomar estos datos que la OIT presentó en una publicación con motivo de sus 100 años, en donde nos dijo que a nivel mundial del orden de 7.500 personas mueren diariamente en el mundo como consecuencia de ambientes de trabajo inseguros e insalubres, pero de esos 7.500, 6.500, es decir, la mayoría, son por causa de enfermedades que tienen relación con el trabajo, absolutamente distante de lo que nos muestran las estadísticas nacionales, que por ejemplo para este año aparecen calificadas 9.796 enfermedades frente a 647.261 accidentes de trabajo. Y si seguimos con la OIT,
ella toma las estadísticas de HSE del Reino Unido y del Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores de Finlandia como entidades que muy juiciosamente llevan sus estadísticas y señalan entonces que hay una tasa de morbilidad calculada para enfermedad laboral del orden entre 300 y 500 por cada 100.000 trabajadores, que como decimos, pues mirando la situación nuestra, para nada se compadece con los datos nuestros. Es decir, que si nosotros aplicamos esta tasa, podríamos decir que para ese mismo registro que acabábamos de mostrar, los diagnósticos esperados en enfermedad deberían ser del orden de 50.000 y no de 9.800 como en efecto se registraron. Y que además presenta a nivel mundial una incidencia de enfermedad laboral del orden de 35 millones, de las cuales el 40% se convierten en crónicas, 10% generan incapacidad permanente y el 1% causa la muerte. Es decir, que en lugar de las 3 muertes reconocidas para ese año, aquí tendríamos entonces que deberían ser 503, es decir, no se registraron tan solo 500 de las 503, que nos muestra claramente pues que hay un subregistro, obviamente consecuencia de un subdiagnóstico, ¿sí? Bien, permítanme retomar algo mencionado de la adopción de los valores permisibles para químicos. ¿Por qué? Porque igual se dice que son muy exigentes o se dice o se alega su desconocimiento, pero como habíamos anotado en 1900, esto está vigente desde 1955, es decir, no podemos llevar 65 años con una norma diciendo que la desconocemos, ¿cierto? Y vale la pena también destacar que en esta dependencia del Ministerio de Salud Pública en su momento, los servicios de higiene tenían este carácter. E insisto, es un asunto que estuvo vigente del 42 al 60 más o menos, y que los servicios eran de carácter gratuito, cubrían la totalidad de las empresas en los campos de asesoría, de consultoría, de formulación de medidas de control, desarrollo de investigación y de estudios de ingeniería y médicos. Contamos en el país con un laboratorio de referencia nacional de higiene y toxicología industrial. Y como nos lo ha mostrado esta epidemia, ¿cierto? La necesidad de que se armonice todos los servicios que en materia de salud pública se daban en aquel entonces, definitivamente se articulaban perfectamente a todo este contenido. Ahora, específicamente lo que teníamos vigente, que era lo que había en su momento, eran 206 sustancias y se distribuían de esta manera como podemos apreciarlo acá. Este es el facsímil del documento que se publicó en el año 55 y donde pues se consigna la información que estoy señalando y que pues presentaba expresado en partes por millón para gases y vapores o en miligramos por metro cúbico, por ejemplo, para material particular. Hoy tenemos vigente, como ya lo dijimos, en virtud del artículo 154 de la resolución 2400, los valores permisibles que expide la ACGIH para el año respectivo. Permítanme también decir que Colombia es signataria de la Constitución de la OIT, obviamente en 1919, y hay diferentes convenios, aquí mencionaré algunos, y por ejemplo sobre la indemnización por enfermedad profesional causada por plomo, mercurio u otras, o el 42 del año 34 con respecto a silicosis y a las enfermedades causadas por estas otras sustancias, o el 121 del 64 sobre las prestaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional en ese momento del 64 relativa a 29 enfermedades laborales. Y la recomendación 194 que plantea una discusión que desarrolla luego la OIT sobre si deben ser o no listas de enfermedades laborales o si debe ser abierta o si debe ser mixta, ¿sí? Y pues para el año 2010 entonces la OIT propone un listado de 41 grupos causadas por
peligros químicos, 7 por físicos, 9 por biológicos y otras enfermedades sistémicas como aparece en el texto. Recomienda también la OIT en el año 64 que para establecer esas prestaciones por accidente de trabajo y enfermedad laboral, todos los países miembros deberían entonces considerar que se reconocieran como enfermedades laborales las que tenían una clara correspondencia con la exposición a esas sustancias químicas que se conoce de su peligrosidad y que tenemos presentes en diferentes momentos. Esto permitió entonces decir que, de acuerdo a la OIT, había 2 elementos centrales. La relación de causalidad alrededor de que se da por una condición específica con una enfermedad específica, es decir, hay un peligro concreto al que se ponen los trabajadores y hay un riesgo específico que corren en desarrollar esa determinada enfermedad. Y además que desde el punto de vista epidemiológico hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la incidencia de ese tipo de patologías. Hoy día decimos entonces que con la ley 1562, recordemos aquella que actualizaba o modernizaba el sistema de riesgos profesionales, en riesgos laborales, define entonces como enfermedad laboral, que es la definición vigente, la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo. Hoy denominamos peligros, de acuerdo al decreto 1072, inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Y cómo periódicamente el gobierno debe entonces considerar la ampliación de ese listado y que en todo caso, en el evento de que haya alguna enfermedad que no esté dentro de la tabla vigente, pero que se establezca la relación de causalidad con aquellos peligros a los que está expuesto el trabajador, deberá ser considerada como una enfermedad laboral, ¿sí? Y bueno, pues sabemos que hay muy diferentes ejemplos sobre enfermedad laboral, no solamente por peligros físicos, sino también por peligros químicos o por peligros biológicos, como hoy entonces se destaca todo el tema del coronavirus. Y nos dice la OIT y se recoge dentro de la normativa nacional que esa relación de causalidad deberá tener como base el obtener datos clínicos datos clínicos y patológicos, una información sobre la ocupación y el análisis de las condiciones de trabajo, una identificación de los peligros y evaluación de los mismos, así como valoración de los riesgos en la ocupación concreta y, lógicamente, sobre cómo es que se conjuga con otros elementos. Recoge y advierte de la necesidad de contar con toda la información epidemiológica y toxicológica, ergonómica y sobre la secuencia que debemos tener en cuenta para poder asegurarnos de que vamos a contar con la información suficiente que permita realizar diagnósticos de una manera más precisa, ¿sí? Bien. Ahora, esto es necesario, pues lamento tener que pasar tan rápidamente, pero pues es necesario, ¿por qué? Porque tenemos que entender que el poder llegar a reconocer una enfermedad como laboral es un ejemplo absolutamente concreto sobre una toma de decisión en materia de epidemiología clínica aplicada y de medicina clínica. Es decir, esto no es una ciencia exacta, ¿sí? Es una cuestión de criterio en la que debe contarse con un equipo interdisciplinario basado en todas las evidencias que se puedan entonces encontrar. ¿Por qué?
¿Por qué hay que hacer énfasis en eso? Porque es que aquí ha habido una tenebrosa costumbre, ¿cierto?, de que ni siquiera se lee lo que dice el texto que nos rige en materia de valores permisibles. ¿Y por qué señalo esto? Porque entonces se dice, ah, no, si la concentración nos dio por debajo del valor permisible, entonces esa es una enfermedad de origen común, cuando ni siquiera se tiene en cuenta si esa lectura que se está haciendo corresponde a un estudio de área o efectivamente a una dosimetría contando con todos los requisitos que la higiene establece para que se pueda contar como una información válida de lo que es la exposición de los trabajadores. Es decir, que en verdad permita claramente establecer la relación entre la exposición y los efectos, es decir, entre la evaluación de la exposición y la gravedad del daño causado a la persona, la relación entre la exposición y la respuesta, o sea, entre la vinculación de la evaluación de la exposición y el número relativo de personas afectadas, un asunto esencial. Y la investigación y los estudios epidemiológicos que definitivamente nos dan una excelente información a este respecto. El asunto es, ¿y cuánto de esto efectivamente hemos desarrollado? Son contados los estudios, pero excelentes estudios que se han realizado en el país sobre esta materia. Vale la pena destacar ese que el sindicato de Ecopetrol consiguió en su negociación colectiva en el año 87 con la empresa, que dio origen al desarrollo de esa investigación, quizá la más compleja, la más completa, la más integral, que se desarrolló entre el año 92 y 98 en la refinería de Barranca Bermeja. Bien, todos estos elementos entonces permiten definitivamente conocer o establecer la relación de causalidad y permiten ver el aporte y entender el aporte desde la higiene, así como el manejo jurídico de esta problemática. Nos recuerda el decreto 1072 y además, como ya lo señalé, invita a que se realice una actualización de la identificación de los peligros, y el decreto 1072 dice que se debe hacer anualmente, pero a raíz de la pandemia, pues nos ha dicho el gobierno, en todas las empresas hay que hacer esta actualización. Y también, obviamente, hay que hacer la pertinente actualización de los riesgos a los que los trabajadores están expuestos. Y solamente por mencionar, pero destacando que efectivamente de todos estos tipos de peligros que tenemos en los lugares de trabajo, hoy pues aun cuando hay algunos que niegan la existencia del virus por razones políticas, religiosas, económicas, lo cierto es que existe y que es algo que obviamente nos está generando problemas en salud en todas partes, como ya vimos la estadística que nos mostraron al comienzo. Pero, dígame, tenemos que aprender de lo que está pasando en este momento, ¿cierto? No es que el ruido o que la vibración o que la exposición a los peligros químicos vaya a generar, esperemos que no, una problemática como lo que actualmente nos ha causado este virus. Pero soldado avisado no muere en guerra, ¿cierto? Y las abuelitas también dicen que es mejor prevenir que curar. Obviamente no es mejor la píldora del día después, sino que hacemos con carácter preventivo, que es a lo que entonces nos invita la consideración de este decreto, ¿cierto? Que vamos a detenernos un poco en él, ya que es definitivamente el asunto central, particularmente las modificaciones que se han desarrollado con los decretos ya mencionados. La diferencia fundamental con respecto a todos los decretos anteriores es que esta tiene una doble entrada. Una es respecto a los agentes de riesgo, es decir, en términos del decreto 1072 del 2015, a los peligros que hay en los lugares de trabajo. ¿Con qué propósito? Que si se identifican correctamente los peligros, nos va a permitir definitivamente adelantar acciones en materia preventiva, ¿sí? Y obviamente
porque pues también fallamos, también a pesar de las medidas que tomemos, se presentan las enfermedades, entonces están los grupos por enfermedad para determinar el diagnóstico de aquellos trabajadores que resulten afectados. Nuevamente, este decreto entonces nos habla de la relación de causalidad y señala lo mismo que ya habíamos dicho, de que en la medida en que no aparezca, pues deberá establecerse la relación de causalidad, pero de manera específica. Paremos aquí un segundo, nos dice que establecer esa relación de causalidad debe ser a partir de identificar la presencia de esos peligros en el lugar de trabajo en donde ha estado expuesto el trabajador. Es decir, no se trata de ir a ver hoy a qué está expuesto el trabajador. Si el trabajador lleva 20, 30 años expuesto, no, es a qué ha estado expuesto a lo largo de toda su vida productiva. Una hipoacusia no resulta de la exposición a ruido en la última semana. Una neumoconiosis no aparece por la concentración alta a la que estuvo expuesto a polvo de sílice ese trabajador en el último mes, en absoluto, ¿cierto? Y nos señala además este artículo que tiene que ser hecho de acuerdo con las condiciones de tiempo, modo y lugar, teniendo en cuenta los criterios de medición, es decir, nos está señalando, bueno, ¿y cuál es la estrategia de muestreo aplicada y cuáles son las mediciones válidas y de qué manera es que tenemos nosotros que realizar estos estudios en los lugares de trabajo? Y nos dice también, aprendiendo de esa experiencia, ¿cierto?, de que en el caso de que no existan dichas mediciones, el empleador deberá realizar la reconstrucción, no solo de la historia ocupacional, sino de la historia de la exposición del trabajador. Y esto no es un asunto que se solucione con ese APT, ese análisis de puesto de trabajo que puntualmente van a realizar y que sencillamente se conforman con decir, bueno, ¿y esta situación cómo era 40 años atrás o 20 años atrás? Este no es un problema descriptivo, este es un problema en el que toca definitivamente aplicar esas técnicas de higiene retrospectiva de forma tal que permita de verdad, de una manera semi-cuantitativa, poder establecer cuál era la exposición o cuál ha sido la exposición de los trabajadores a lo largo de toda su vida productiva, porque como nos lo dice, si no existen hay que reconstruirlas. ¿Qué es más barato? ¿Qué es mejor para la empresa? Obviamente es hacerlo en el momento oportuno, es decir, como nos dice el decreto 1072, o como nos lo dijo en su momento el decreto 614, o la resolución 1016, realicen las evaluaciones en los lugares de trabajo, así como hagan los exámenes ocupacionales periódicos y de retiro, ¿cierto? Y lógicamente que tiene que existir en concreto una enfermedad diagnosticada. Cambios sustanciales, por ejemplo, los que aparecen alrededor del tema de las prestaciones asistenciales y económicas, ya que recordemos que una cosa es la atención asistencial por enfermedad o accidente común, muy diferente a la prestación asistencial por accidente o enfermedad laboral, como sustancialmente diferentes las prestaciones económicas por uno u otro evento. ¿Sí? Y entonces nos dice que este artículo cuarto, sin modificar, tal como está en el 1477, ¿cierto? Que cuando se tiene este tipo de enfermedades laborales directas, ¿sí?, que son las que están originalmente en el 1477, se reconocerán las prestaciones asistenciales como de origen laboral desde el momento del diagnóstico. Y bueno, cuando resulte algo que controvierta, pues entonces se aplicará el resultado de esa controversia. Pero mientras tanto, debe de... se trabó otra vez, Daniel. Por favor. Listo. Bueno, Daniel me llevó ya a las conclusiones, está bien. No. No, pero ya voy a
a pasar más rápido si hay lugar a ello, porque si no... Bien. Y esto que se mantiene, ¿cierto? Donde para las otras de la parte B, sección 2, será una vez claramente haya una calificación de una determinación de origen laboral en primera oportunidad o por dictamen de las juntas de calificación de invalidez, ¿sí? En el anexo técnico, entonces, ¿sí? Que recordemos, la primera parte es acerca de la presencia de los peligros con el propósito de prevenir, y en la sección 2, con el propósito de diagnosticar, se adiciona el COVID-19. Y los 15 grupos de enfermedades son estos que obviamente no vamos a mirar en este momento, ¿cierto? Solamente por recordar, la resolución 385, 12 de marzo de este año, se declara la emergencia sanitaria. Y recordemos una cosa, ¿cierto? Que el mismo decreto 1072 dice que los empleadores deben realizar prevención, preparación y respuesta ante emergencias. O sea, esto no es algo nuevo, esto está desde el 2015, está vigente, ¿cierto? Y recordemos esto que está vigente desde el año 2000, en la ley 599 del Código Penal, donde establece en sus artículos 368 y 369 que si se violan las medidas sanitarias o si se propaga una epidemia, entonces desde el punto de vista penal hay posibilidad de que las personas incurran en prisión de 4 a 8 años o de 4 a 10 años, según el tipo de conducta en la que haya incurrido el individuo. Recordemos también que la resolución 666 de abril de este año, con respecto a la adopción del protocolo de bioseguridad, ¿sí? Debe de ser incluido en todas las empresas el tema, pues obviamente dependiendo de las condiciones concretas, ¿cierto? Y que requieren los protocolos ser aprobados por autoridad competente, no por particulares, que es un asunto de enorme importancia, ¿cierto? Y que obviamente en el evento de que no se tomen las medidas, pues se puede incurrir en responsabilidades del orden laboral, penal, civil o administrativo, que obviamente esperemos que nadie incurra en esto. Bien, entonces el primer decreto modificatorio que se da en abril es el 538, en el que se dice incluyamos el COVID-19 como enfermedad laboral directa para los trabajadores del sector salud, incluyendo los del personal administrativo, de aseo, vigilancia, etcétera, etcétera. Pero ya dice algo más concreto, ¿cierto? Elimínense los requisitos del parágrafo 2 del artículo 4 para incluir dentro de la tabla el COVID-19, ¿sí? Y nos dice también entonces que las entidades, desde el momento en que se confirme el diagnóstico del coronavirus, el diagnóstico, simplemente diagnóstico, ¿cierto?, deben reconocer todas las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de la incapacidad de origen laboral por esta enfermedad, y no se requiere determinación de origen laboral o primera oportunidad o dictamen de juntas de calificación de invalidez. Eso que habíamos mencionado, que está expresado en el artículo 202 acerca de la presunción de enfermedad laboral, esto claramente es presunción de enfermedad laboral, ¿sí? Y en el decreto 676, el reciente, del 19 de mayo, entonces, continúa con la incorporación del asunto, ¿cierto? Pero dice que para todos los trabajadores que presenten alguna de las enfermedades laborales señaladas en la sección 2, parte A del anexo técnico, es decir, recordemos, ¿sí?, las 4 existentes relativas a la silicosis, la asbestosis, la neumoconiosis del minero de carbón y el mesotelioma por exposición a asbesto. Ahora con el COVID-19 se les reconocerán las prestaciones asistenciales, y pare de contar,
como de origen laboral y no requiere de absolutamente nada más, ¿cierto? Ahora, puede ser, así lo tiene la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? COVID-19, virus identificado o COVID-19, virus no identificado. Es decir, en este momento a una persona le dicen que efectivamente está confirmado cuando se le hizo la prueba y dio positivo, mientras que el sospechoso, sospechoso, que aún no se ha identificado, él también tiene derecho a que se le expida, si ha sido esa la decisión de un médico, a que se le expida su incapacidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le están diciendo, usted no puede ir a trabajar porque es sospechoso de ser portador del virus, así sea asintomático, ¿cierto? Bien. Y nos reitera cómo el manejo del otro tipo de enfermedades continuará dándose de una manera similar a como estaba previsto en lo que ya mencionamos de las normas. Ahora, recordemos también una cuestión, esto sí es transitorio, ¿cierto? Claramente, donde las ARLs deben asumir los costos que se derivan de las pruebas de tamizaje y pruebas diagnósticas que se realicen a trabajadores dependientes o independientes vinculados a través de contratos de prestación de servicios en el sector salud, incluyendo a los sectores que ya habíamos mencionado. Es decir, no es que de los recursos propios de la ARL, de los accionistas y demás, no, que de parte de los recursos de la cotización que se deben destinar para cumplir con lo que tiene previsto en las normas desde el 1295 del 94, las ARLs, lo realicen ahora alrededor de estos asuntos como una aplicación concreta a la problemática que se está viviendo, ¿cierto? Y bueno, ¿de qué manera lo hace? Si reembolsa, eso será otro asunto, pero lo cierto es que deben hacerlo así. Ahora, ¿se está haciendo? Esa es otra discusión, ¿cierto? Bien, insisto, este decreto va a modificar el 1477 del 2014, incluyendo estos dos, virus identificado y virus no identificado, y señalando además que todos los trabajadores que se les diagnostique esta enfermedad no requieren de nada más sino del diagnóstico. Es decir, no tenemos que someter a los trabajadores a que digan, no, es que la concentración en miligramos por metro cúbico de polvo de sílice dio por debajo en un trabajador minero picador, por debajo del valor permisible, razón por la cual es una silicosis de origen común. Hágame el favor, ¿qué ha sucedido? ¿Cierto? Por eso lo menciono. Bien, y nos dice, pues de acuerdo a cómo está en la tabla, que no me voy a detener en ello, ¿cierto? Y nos habla también en la modificación de este artículo, así como de este otro, en el que se señala la necesidad de que también se atienda, digámoslo así, a los contratistas afiliados en el sector salud alrededor de que se le entreguen los elementos de protección a los trabajadores afiliados, ¿sí? A manera de conclusión, y disculpen ustedes que haya sido tan rápido, pero para no pasarme más, y ya me pasé bastante, ¿cierto? A manera de conclusiones, permítanme señalar esto, que es un ABC de lo que pasa. En el país hay subdiagnóstico de la enfermedad laboral y consecuente, obviamente, un subregistro que son significativos. Es como un miedo a diagnosticar, o definitivamente es que hay poco énfasis en la prevención, entre otras, por falta de visibilidad de la problemática. Claro, si a mí en 50 millones de habitantes me dicen se presenta enfermedades de este tipo en 9.000, pues 9.000 de 50 millones, eso es insignificante, ¿cierto? Pero porque no estamos diciendo la verdad, ¿sí? Y hay, ¿acaso, preguntémonos, tendencia a debilitar la responsabilidad empresarial en la identificación, la evaluación y el control en las condiciones de trabajo? Desde el año 94 se ha venido acuñando un término de la reinversión, ¿cierto? Es decir,
yo estoy con usted afiliado y usted cuánto me va a devolver, porque fue como se movió el mercado en su momento, ¿cierto? Y entonces, no, tranquilos, dejen eso así, no se preocupe por eso, de aquí a que se den cuenta, bla, bla, bla. Hay muchas cosas definitivamente que tendrán que modificarse para que funcione como está previsto que funcione el asunto, ¿sí? Si nos acogemos a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, de que en los entornos de trabajo saludables desarrollemos los aspectos relativos a salud laboral dentro de la atención primaria en salud, seguramente que podríamos avanzar mucho en estos aspectos. Porque en la práctica podríamos decir que hay una desarticulación entre salud y riesgos laborales, ¿sí? Y que, pues sí, ya lo anotamos, ¿cierto? Las diferencias significativas en materia económica y asistencial entre el origen común y el origen laboral es importante. Pero ¿qué nos ganamos con que exista eso si, como lo vimos, en un año puede usufructuar de los 24 millones de trabajadores de este país, apenas unos 10.000 trabajadores? Eso no tiene ningún peso específico, ni hay un beneficio finalmente alrededor del asunto. Y en todo caso sí hay, porque es cierto, un impacto social y económico para los trabajadores, sus familias y el país en general. Porque es que lo mismo también tendríamos que mirar con respecto a lo que estamos viviendo de la pandemia, ¿cierto? La importancia que tienen los trabajadores, ¿sí? Entonces las empresas solas, con las máquinas solas, el capital solo no funciona si no hay trabajadores. Y no es solamente por la pandemia que hay que cuidarlos, es en todos los momentos, y si no, ¿quién genera la riqueza social en el país? ¿Y qué nos ganamos con decir que los campesinos son unos héroes si tampoco tienen acceso a este aspecto central del cuidado de su salud y de su vida? No tienen acceso a el tema de riesgos laborales. ¿Acaso hay intereses económicos de lucro alrededor de este asunto y particularmente del reconocimiento de la enfermedad laboral? Bueno, pues si al final es necesario que se recuperen y se apliquen los principios de la seguridad social integral, sería definitivamente muy conveniente. Miren ustedes que un par de principios, solamente por mencionar dos, el de universalidad no se cumple, ¿cierto? De cerca de 24 millones de personas que trabajan. Entonces nos dimos cuenta ahora en todo esto, que ya lo sabíamos, pero nos dimos cuenta que más del 60% son del sector informal, cuenta propia y demás, ¿cierto? Que no están afiliados a riesgos laborales, o sea, no hay universalidad y no hay solidaridad en riesgos laborales, ¿sí? De hecho, en la misma definición del decreto 2 de 95, no todos los trabajadores pueden afiliarse, y hay en materia de pensiones y en materia de salud sistema que sea de solidaridad, que sea subsidiado, mientras que en materia de riesgos laborales no hay ni siquiera enunciada esa solidaridad, esa subsidiariedad que debería darse para todos esos sectores que son mucho más vulnerables, ¿cierto? De tal forma que, pues, bueno, lamento el haber pasado así, pero bueno, ustedes formularán las preguntas y estamos dispuestos para que, en la medida en que se haya generado alguna inquietud, podamos entonces dar una respuesta favorable a sus inquietudes. Muy amables.